La política exterior de México, de la posguerra al inicio de la Guerra Fría. Cada momento de nuestra historia nacional presenta diversos problemas a los cuales les corresponde una estrategia determinada para hacer frente. Es por ello que retomamos la propuesta de la autora Rosa Isabel Gaitán, que extrapola de los textos de Carlos Rico, estableciendo que los rasgos de la política exterior mexicana deben ser verificados a través de tres caras distintas. Primero, la situación política interna; segundo, la estrategia de desarrollo; y tercero, el contexto internacional. Estos ámbitos interactúan de forma indisoluble con el contexto internacional, lo que se hace evidente en el momento que nuestro país pretende desarrollar una defensa de nuestra soberanía en medio de un ambiente de dominación de las potencias hegemónicas. En resumen, los tres rasgos de la política exterior se entrelazan para determinar las acciones del Estado mexicano frente al exterior. Es importante señalar que existe discrepancia entre las fechas para delimitar la posguerra y el inicio de la Guerra Fría. Es por ello que es preferible adoptar el análisis a través de los procesos nacionales e internacionales que definieron la actuación de nuestro país. Aunque es importante recordar que el periodo comprendido aproximadamente entre 1940 y 1970 coincide con el milagro mexicano y la época de oro del capitalismo en Estados Unidos. El análisis hace énfasis precisamente en los procesos estructurales de la posguerra y la Guerra Fría, pero abarca distintos acontecimientos coyunturales como el caso del petróleo, las intervenciones en América Central, la creación de la OEA, la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, la Revolución Cubana, la Guerra de Corea, entre otros, con especial énfasis en las condiciones previas a 1960, pues es en este periodo cuando se consolidan las condiciones internas que determinarán la política exterior mexicana, no solo con Estados Unidos, sino con el mundo. Antecedentes y periodo de posguerra. Recordemos que México salió de un periodo de 20 años muy turbulento tras el fin de la Revolución Mexicana. Estados Unidos tomó el liderazgo indiscutible a nivel internacional. Los europeos maltrechos no tuvieron la fuerza para resistir la doctrina Monroe ni el corolario Roosevelt, a través de los cuales América Latina quedaba a merced del poder hegemónico en el continente, pues a través de estas tesis se impedía la participación de Europa en nuestro continente y se autorizaba a sí mismo para intervenir y establecer el orden y el buen gobierno. Sería hasta 1933 cuando el presidente Franklin Roosevelt, forzado por las condiciones económicas de su propio país tras el choque financiero de 1929 y su posterior crisis, que modifica su relación con México y Latinoamérica. De esta forma aseguró la política de buena vecindad bajo el principio de cooperación y respeto a la autonomía de los países de cara a los sucesos de la Segunda Guerra Mundial. Esta nueva política, de la mano de los logros de la adopción del principio de no intervención, la firma del protocolo adicional relativo a la no intervención tomada durante la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz en 1936, generó entendimientos más profundos de la realidad bilateral entre México y Estados Unidos. La política interna del país mantenía el rumbo tomado por la Constitución de 1917 sobre los temas políticos, económicos y sociales, principalmente aquellos que tenían relación con los recursos naturales y el artículo 27 constitucional, pues trastocaba los principios básicos del sistema capitalista. Este problema llegó a su punto de mayor tensión durante el año de 1938 con la expropiación petrolera, pues este momento fue cuando México logró consolidar, gracias a un proceso coyuntural, su identidad nacional, su sistema político y su soberanía frente a la visión del norte y frente al mundo. Como lo señala el académico Wolf Gravendorf, Cárdenas aceptó como consecuencia el boicot de los Estados Unidos al petróleo mexicano y el rompimiento de las relaciones diplomáticas por parte de Inglaterra, porque con esta medida, además de varias otras tomadas principalmente en el campo de la agricultura, esperaba superar las consecuencias de la crisis económica mundial. Con esto estableció las bases para el desarrollo de un capitalismo parcialmente estatal y para el auge de posguerra de la economía mexicana. Como consecuencia de las políticas cardenistas nace una oposición de corte conservadora. El Partido Acción Nacional nace en 1939 con un claro objetivo: aglutinar los esfuerzos de los empresarios y la Iglesia Católica contra las políticas sociales. Postulan en 1940 a Juan Andrew Almanzán, quien pierde la presidencia y propone un levantamiento, pero es rápidamente controlado. Durante el periodo de la guerra, el nuevo gobierno se alejó del socialismo cardenista y México sostuvo su neutralidad los primeros años de la contienda. El proceso nacionalista industrial se mantuvo a favor de la clase obrera. Entre la modificación en las condiciones económicas internacionales, México y otros países de América Latina promovieron el modelo de sustitución de importaciones que reemplazaría aquellos productos de importación que por la guerra no se podían obtener. Se impulsa el sector manufacturero y se aumenta la producción de materias primas para exportación. Además, se aplican aranceles a las importaciones para proteger la planta productiva interna.
Con esto se sentarían las bases del llamado Milagro Mexicano, periodo de expansión económica sin precedentes que llegaría a su fin con las crisis de los años 70. Las grandes obras de infraestructura constituyeron medidas de gasto público necesario para modernizar el país. Las ciudades se expandieron gracias al crecimiento demográfico y el desarrollo urbano. Los salarios aumentaban y los obreros disfrutaban de derechos de seguridad social que permitían una mejora en su calidad de vida, sentándose las bases para el desarrollo de una clase media que impulsaría grandes cambios sociales, sobre todo en el ámbito político y la democracia. La economía se impulsó bajo un enfoque keynesiano, impulsado a través del gasto público y la construcción de un estado de bienestar, lo que puede verificarse con la creación de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lamentablemente, estas modificaciones no alcanzaron a los campesinos ni a los menos favorecidos que se hacinaban en los cinturones de pobreza alrededor de las ciudades. Hacia el exterior, la guerra dejó un nuevo orden de influencias en la estructura internacional. Durante la guerra, el nivel de cooperación entre México y Estados Unidos y sus aliados fue muy amplio. El presidente de entonces, el general Manuel Ávila Camacho, propuso una doctrina panamericana como defensa frente a los países del eje. La economía se vio muy favorecida por la enorme cantidad de materias primas y energéticos que se requerían. Miles de mexicanos cruzaron la frontera para trabajar el campo estadounidense bajo el programa Bracero. Al concluir la guerra, la economía se reconfiguró en base a una nueva política enfocada en el desarrollo de la planta productiva nacional y el mantenimiento de cierto grado de dependencia del vecino del norte. Frente al exterior, México debía responder con prudencia para mantener la independencia que tanto le había costado obtener, pero sin presionar mucho a la potencia hegemónica del continente. Alejar el riesgo de la llamada Guerra Fría, al tiempo que se lograban mejores condiciones de mercado y crecimiento, fue el objetivo principal de la política exterior desarrollada entre el periodo de posguerra y la década de los 70. La Guerra Fría. Este periodo y los subsecuentes hechos acontecidos hasta la década de los 70 fueron determinados por un evento de corte estructural que modificó el orden internacional, afectando no solo las relaciones internacionales, sino la vida interna de las naciones. El mundo se vio dividido en dos paradigmas opuestos con base ideológica, el comunismo y el capitalismo. Para los países del mundo, representó una oportunidad de coaligarse al lado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, o de los Estados Unidos. Pero México, dado su vecindad geográfica, quedó bajo la esfera de influencia de este último. Al término de la Segunda Guerra Mundial, las pérdidas fueron notables para la URSS, quien ocupó militarmente Europa del Este. Joseph Stalin controló y consolidó los territorios ocupados a través de un proceso de satelitación. Murió en 1953 convencido de la caída del capitalismo por sus contradicciones inherentes. Estados Unidos emergió con menores pérdidas y una planta industrial en pleno apogeo, lista para satisfacer las necesidades de una Europa devastada. En marzo de 1947 salió a la luz la doctrina Truman, que manifestaba la existencia de un conflicto ruso-americano y reconocía modos de vida totalmente contrarios. De forma maniquea, se delineó un mundo bipolar para hacerle frente. George Kennan propuso una nueva política de contención que frenaría la influencia de los soviéticos en el mundo y del modelo comunista. A nivel económico se fomentó la expansión del capitalismo mediante tres factores: el mantenimiento y expansión del complejo militar industrial, el acuerdo entre capital y trabajo, y la expansión de escala mundial de las grandes empresas norteamericanas. El avance de esta política estadounidense pasó por la implementación del conocido Plan Marshall para la restauración de Europa. Estados Unidos ayudó en la reconstrucción con grandes inyecciones de capital y sostuvo el flujo de bienes hacia Europa, abriendo un mercado totalmente pasivo. Además, Estados Unidos sancionaba militar y económicamente vía embargos a todo aquel que comerciara con los soviéticos. El plan no hizo sino profundizar más la división Oriente-Occidente. La URSS reaccionó con la creación del Cominform y el Plan Molotov. Esta tensión llegó a su punto más alto en la ocupada ciudad de Berlín, que se dividió en dos ante la imposibilidad de encontrar acuerdos, dando nacimiento en 1949 a la República Federal y a la República Democrática de Alemania. Ni siquiera las bombas nucleares detonadas por Estados Unidos amedrentaron a Stalin, quien en 1949 detonó su primera bomba nuclear. Esto colocaba a ambos países al mismo nivel de poder militar e introducía a Moscú y Washington en una carrera armamentista. Estados Unidos entendió que debía obtener la mayor cantidad de alianzas militares, asistió con equipo militar a los ejércitos europeos y en 1949 constituyó la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Moscú, por su lado, reaccionó con la creación en 1950 del Pacto de Varsovia. Las bases para la polarización del mundo estaban puestas. El presidente Dwight Eisenhower, en 1953,
Afrontó un cambio de política exterior, a diferencia de la tesis de Kennan, promovió la persecución contra todo aquel simpatizante del comunismo en su propio país. Esta situación derivó de la histeria que provocó el triunfo comunista en China, que despertó alarma entre los estadounidenses, provocando una cacería de brujas dentro de la administración estadounidense. El senador republicano Joseph McCarthy encabezó esta avanzada y llegó a atacar a los mismos cimientos de la presidencia y el Departamento de Estado. John Foster Dulles, secretario de Estado, y su hermano Allen, director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, fueron encomendados para desarrollar intervenciones por todo el mundo a través de operaciones encubiertas con el objetivo de desestabilizar países no afines a los intereses de Estados Unidos, lo que pudo apreciarse en distintas ocasiones, como durante la traición de Mohammad Mossadegh, primer ministro iraní en 1953, para el reposicionamiento de El Shah. Este movimiento permitió a los Estados Unidos controlar el petróleo del Medio Oriente y financiar el desarrollo de la petromonarquía árabe a través del control de Irán. La doctrina de la contención se transformó en la doctrina de la represalia masiva. Esto modificó el equilibrio de fuerzas en el mundo, pues propuso el fortalecimiento de las capacidades nucleares de Estados Unidos. Así se recrudeció la carrera armamentista, bajo el llamado equilibrio del terror. Casos como el de la represión soviética en Hungría o la revolución nacionalista en Egipto, liderada por Gamal Abdel Nasser, que cerró el canal de Suez, demuestran que una vez dentro de la esfera de influencia de una de las dos superpotencias, no habría tolerancia ni siquiera para los aliados. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Derivado de la pactomanía estadounidense, se formó un tratado de defensa colectiva con América Latina. Este acuerdo se cerró en 1945 en la Conferencia de Chapultepec. Nuestro país consideró que esto colocaba en riesgo al continente y propuso un tratado más amplio enfocado en mejorar la convivencia de los países y el desarrollo económico y social. La propuesta sería considerada hasta el año 1948 en Bogotá. Durante los trabajos del Consejo Interamericano Económico y Social, Brasil presionó mucho para lograr llevar a cabo en Río de Janeiro la cuestión de la seguridad hemisférica. Así que en septiembre de 1947 se firmó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. La delegación mexicana a cargo de Jaime Torres Bodet se propuso limitar la propuesta y logró evitar la conformación de una organización permanente. También se evitó la conformación de un Estado Mayor continental y de una fuerza de paz constante. La OEA. Estados Unidos siempre vio a América Latina en un nivel de subordinación. Por ello no había motivo para variar la política llevada a cabo hasta el momento en la región, una de cooperación y mantenimiento del statu quo, así como el estímulo y salvaguardia de los intereses de las empresas privadas que actuaban en la región. Durante la novena Conferencia Internacional Americana se reunieron en Bogotá, Colombia, 21 países y consolidaron tres instrumentos principales: la Carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA, el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, o Pacto de Bogotá, y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La primera dio estructura y existencia formal a la OEA, que surgía como una alianza con fines anticomunistas. La actuación de nuestro país, en consonancia con su tradición en política exterior, negó la tesis del anticomunismo y señaló que el descontento en los países con procesos violentos se debía mucho más a motivos económicos y de desarrollo social que a intentos de desestabilización externa, insistiendo en que los temas de cooperación debían ser los primordiales para salir de la pobreza y el atraso. Asimismo, se opuso a la formalización del derecho de veto en la OEA y limitó la declaratoria contra las expropiaciones. Al final, el texto consideraba como principal el derecho de los países a operar estas instituciones bajo sus propias leyes internas. La Guerra de Corea. En 1949 se constituye la República Popular China bajo un régimen autoproclamado comunista. Al año siguiente se suscribe el Tratado Sino-Soviético de Asistencia en caso de ataque. Esto sería importante entre los sucesos subsecuentes, pues al término de la Segunda Guerra Mundial, tanto Estados Unidos como la URSS ocuparon la península de Corea, divididas por el mítico paralelo 38. Al no llegar a un acuerdo sobre quién tomaría el gobierno, si Syngman-rhee del sur o Kim Il-sung del norte, los soviéticos impulsaron la invasión del sur al tiempo que presionaban la guerra contra Francia en Indochina, de la mano de Ho Chi Minh. Las tropas estadounidenses destacadas en Japón avanzaron en apoyo al sur de Corea. La ONU autorizó una fuerza de respuesta militar internacional integrada por una docena de países. El avance de la fuerza conjunta fue avasallador y replegó a los coreanos del norte hasta casi la frontera con China, pero más de 300.000 voluntarios chinos cruzaron la frontera para apoyar la lucha norcoreana hasta equilibrar las fuerzas nuevamente en el paralelo 38. Esto tuvo consecuencias lejanas, pues al ver el poder de los países llamados comunistas, los europeos comenzaron a temer y reiniciaron una fase de rearme. El caso de Guatemala.
Guatemala inicia su proceso democratizador de la mano de Juan José Arévalo en 1950 y lo sucede Jacobo Arbenz. Estados Unidos lo acusó de comunista por expropiar terrenos de la United Fruit Company a través de la CIA. El presidente Eisenhower autorizó su derrocamiento valiéndose de sus vecinos Honduras y Nicaragua. Lamentablemente, Arbenz no tuvo el apoyo militar del ejército para hacer frente a los miles de efectivos que invadieron su país a través de las fronteras hondureñas y terminó asilado en México. Una nueva invasión había sido consolidada. El caso cubano, la revolución, la crisis y el enfriamiento. Con la caída del gobierno de Fulgencio Batista en Cuba en 1959 se inició un proceso de desgaste a nivel internacional de las relaciones internacionales interamericanas. Las presiones de Estados Unidos y negativas a apoyar el régimen de Castro provocaron que Cuba mirara hacia la Unión Soviética. Este enclave comunista en las narices de Estados Unidos endureció aún más la relación. Para el 61, Cuba dio un giro hacia el socialismo, lo que obligó a México a separar su política exterior e interior de la relación para no ver afectados sus intereses bilaterales con Estados Unidos. El presidente López Mateos limitó las manifestaciones antiestadounidenses. Durante la séptima reunión de la OEA se trató de satanizar a Cuba. Países con una dictadura consideraron que su gobierno interno era asunto de sus habitantes. Mientras tanto, al igual que en Guatemala, Eisenhower dio órdenes para sacar a Castro del poder. Ya en la presidencia, John F. Kennedy se distanció de los dictadores que Estados Unidos había apoyado con anterioridad y buscó ayudar a la región mediante el apoyo para el desarrollo, pero por otro lado mantuvo la intervención en Cuba y ordenó el desembarco en Playa Girón, Valle de Cochinos, lo que constituyó un fracaso rotundo para su política. La condena internacional nos hizo esperar. En México se provocó una movilización popular en favor de los cubanos. La posición era a favor de la no intervención y la condena de las agresiones exteriores. En 1952, en Punta del Este, Uruguay, Colombia invocó el Tratado de Asistencia Recíproca contra Cuba. Nuestro país objetó la decisión y sostuvo la postura de mantener a Cuba dentro de la OEA, misma postura que tomó frente al bloqueo de armas y comercio. Lamentablemente para Cuba estas acciones no tuvieron el efecto adecuado y terminó expulsado del organismo. En octubre del 62, ante el avance y posicionamiento de los misiles de alcance medio de la OTAN en Turquía, los soviéticos fueron un paso más allá y colocaron misiles con carga nuclear en la isla de Cuba. Esta situación provocó una escalada de tensiones que puso al mundo al borde de la guerra. Los soviéticos no pudieron sostener su avanzada y terminaron por retirarlos. Esto constituyó una dura derrota para el régimen soviético y su líder Nikita Khrushchev. Durante el sexenio de Díaz Ordaz se modificó la política hacia Cuba, a quien por tradición e historia se había apoyado, con algunas reservas, pero siempre en consonancia con los principios de política exterior. Las relaciones bilaterales comerciales y políticas se enfriaron hacia finales de la década entre acusaciones de espionaje, negatorias de asilo y liberación de ciudadanos estadounidenses. República Dominicana. Esta intervención sucedió en 1965, cuando Estados Unidos decidió enviar tropas dentro del país con el pretexto de apoyar a sus connacionales. México se opuso drásticamente a la medida. No pudo revertir la intervención y logró el regreso de Juan Bosch a la presidencia. El presidente depuesto y otros miembros del gobierno terminaron asilados en la embajada mexicana. En la 10ª reunión de cancilleres de la OEA, nuestro país apoyó la retirada de las tropas estadounidenses, a pesar de que este último país buscó la aprobación de una fuerza interamericana de paz. La propuesta de México fue aceptada y se buscó un cese al fuego. Esta situación presionó demasiado a México, quien en busca de un respiro apostó por la ONU como un organismo que respondiera a este tipo de intervenciones. A través de un equilibrio complejo, México logró evitar en no pocas ocasiones que toda la región de América Latina fuera arrastrada a guerras fuera de sus fronteras. El caso mexicano. Tras Ávila Camacho llega a la presidencia el primer civil, Miguel Alemán Valdés, quien asume el cargo a partir del 1 de diciembre de 1946. Con Japón y Europa devastados, nuestro país se enfrentó a dos realidades: la vecindad geográfica con el país hegemónico del continente y la necesidad de recursos para financiar los grandes proyectos de infraestructura requeridos para la modernización del país. El Partido Revolucionario Institucional, con sus bases de obreros y campesinos, se consolidó como partido dominante. Corporativizando las masas, relegaron a unos pocos pensadores y miembros de corte marxista como Lombardo Toledano, quien inclusive fundó el Partido Popular en 1948. En 1947, el presidente alemán se entrevistó con el presidente estadounidense Harry Truman y se proyectó una política de buena vecindad. Truman decidió utilizar a México como plataforma para la estabilidad que representaba el régimen. El presidente alemán recibió la misma atención y en visita a Washington logró apoyos para infraestructura. Se negó a la participación de las petroleras extranjeras en México, pero abrió la posibilidad a labores compartidas en áreas de perforación y exploración.
Asimismo, México deseaba un nuevo tratado de comercio con Estados Unidos que sustituyera el acuerdo comercial del 42. Lamentablemente, no había disposición en el país del norte para ello. Aún así, México logró que se aceptara la subida de 200% en aranceles, además de 100 millones de dólares para infraestructura y estabilización del tipo de cambio. Todo esto se logró gracias a la estabilidad política que era conveniente para Estados Unidos y que permitió una cierta libertad sin necesidad de implicar a nuestro país en aventuras militares. Dos problemas que el gobierno mexicano fue incapaz de revertir a su favor fueron la migración, gracias al programa Bracero, que se disparó, pero en 1946, al no requerir más la mano de obra mexicana en el campo estadounidense, se convirtió en una evolución masiva de connacionales. Lamentablemente, la demanda de trabajo en los estados como Texas y la sobreoferta de mexicanos que deseaban cruzar la frontera provocó un flujo migratorio constante a pesar de la presión mexicana. Estados Unidos terminó por tolerar la situación, dado que dichos trabajadores no contaban con derechos de ningún tipo y sus salarios eran mucho menores. Hacia 1950 el número de trabajadores inmigrantes era más de medio millón de mexicanos. Otro problema fue la fiebre aftosa del ganado en el norte del país, que provocó la muerte de 2 millones de cabezas de ganado, pero el trato de los estadounidenses generó un descontento social muy amplio. México optó por limitar ese trato y buscar alternativas como la vacunación y la cuarentena antes que el exterminio. Dada la devaluación del 48, México se percató de la vulnerabilidad de su moneda, así que apostó al desarrollo de su planta industrial, aun con la subida previa de aranceles. México denunció el acuerdo de comercio bilateral con Estados Unidos con la anuencia de este país. Con la ayuda de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, se aplicó la sustitución de importaciones como modelo de desarrollo, lo que al principio parecía proteccionista, resultó benéfico para Estados Unidos, pues muchas de sus empresas se establecieron en México, aprovechando el mercado protegido. Durante este sexenio, Pemex buscó infructuosamente préstamos para modernizar su deteriorada infraestructura. Se exploró la posibilidad de establecer contratos de riesgo para exploración. El senador Charles Anderson de Estados Unidos encabezó una comisión para analizar la situación de la industria. Su informe emitido en el 49 resultó favorable para México y así se otorgaron créditos para respaldar varios contratos de riesgo en conjunto con diversas empresas. Las condiciones no mejorarían sino hasta el año siguiente, cuando se desató la Guerra de Corea. A nivel internacional, Alemán Valdés insistió en la política de oposición a las dictaduras, ahondando en el derecho de asilo, que aplicó en varias ocasiones sin distinción de ideologías, y sobre todo defendió la democracia y la no intervención, realizando críticas al comunismo por lo que hacía al autoritarismo soviético, pero sin impedir su práctica. En cuanto a Europa, no fue sino hasta la década de los 50 cuando se restablecieron los intercambios comerciales, Francia y Alemania principalmente. Gran Bretaña esperaría más tiempo, pues sus intereses se enfocaron en Medio Oriente. México estableció relaciones inclusive con países tan distantes como Checoslovaquia, Polonia, Yugoslavia y hasta la India. El sexenio de Ruiz Cortines inició en el año del 52. Guardó una sana distancia con Estados Unidos en momentos de amplia tensión en el mundo que lo llevaría a resistir inclusive las presiones para firmar acuerdos militares. En la ONU, el canciller Luis Padilla Nevo evitó que se condenaran como comunismo el ejercicio de la soberanía nacional de los estados encaminados al desarrollo social. Contuvo la inflación derivada del disparo del consumo de la guerra de Corea, aún sin acuerdo de libre comercio, y aún sin entrar en el Acuerdo General de Aranceles y Comercio que daría vida a la OMC. Mucho ayudó que Eisenhower no aumentara los aranceles en dicho momento, así favoreció al trato el problema de los indocumentados que aunque no alcanzaron acuerdo alguno, se evitó fueran utilizados o maltratados por el ejército y la Guardia Nacional. Durante la conferencia de Caracas del 54, Estados Unidos buscó el avance militar conjunto sobre Guatemala mediante el TIAR, pero México volvió a enarbolar los principios de autodeterminación de los pueblos, aun cuando los países eligieran democráticamente el camino del comunismo. Aún así no pudo evitar el derrocamiento de Arbenz. Las acciones de Caracas torcieron la relación con Estados Unidos. En México, la sociedad en las universidades intelectuales se manifestaron en contra de la intervención, lo que provocó una creciente ola de fuerzas de izquierda. Un gran logro bilateral del sexenio fue atraer a las negociaciones sobre los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Allí se logró que los salarios fueran homologados en dicho país. Tras la firma del acuerdo del 54, se inició la deportación masiva de mexicanos mediante la operación Espalda Mojada. Adolfo López Mateos inició su sexenio en 1958. En este tiempo, la exigencia de los grupos obreros y campesinos fueron en aumento, lo que puso en riesgo la cohesión del partido. La inestabilidad se agudizó por la Revolución Cubana, que llegó a su culminación en 1959. Estos movimientos afectaron la relación con América Latina y Estados Unidos. López Mateos se entrevistó con Eisenhower para buscar cooperación bilateral en cuanto a precios de productos básicos e infraestructura.
También visitó Washington y Canadá. Las reuniones se vieron afectadas por la Revolución Cubana. Por ejemplo, en 1960 el mercado del azúcar se vio afectado por los cupos que Estados Unidos autorizaba. México se vio beneficiado, pero fue duramente criticado por la izquierda mexicana. Esta tirantez se tensó con la expedición de la ley minera y la nacionalización de la industria eléctrica. Durante las visitas del presidente Kennedy en el 62, las tensiones previas por el asunto cubano se distendieron y ambos países elaboraron distintos elogios. México buscó reducir las tensiones y buscó también apoyo financiero. Los estadounidenses requerían legitimidad tras el fracaso terrible de Bahía de Cochinos. Así trataron algunos temas de índole técnica que se resolverían años después con buenos resultados. López Mateos diversificó ampliamente las relaciones de México y realizó giras por Asia, África y Europa. En 1962 amplió sus visitas inclusive hasta Japón, Filipinas, la India, Indonesia, Vietnam y Corea del Sur. A finales de ese año, López Mateos luchó contra la crisis de los misiles de Cuba, pues al final de cuentas México se ubicaba en la vecindad geográfica de la isla y la tensión llegó a tal punto que, en honor a lo establecido con Kennedy, retiró su apoyo a Cuba en la votación de la OEA, cuya declaración ordenaba retirar los misiles inclusive por la fuerza. Aunque México nunca se comprometió a apoyar con efectivos militares, las tensiones se mantuvieron esa década. México fue el único país que sostuvo relaciones con Cuba. Tras este problema, en el 63, México, junto con otros países latinos ante la ONU, buscó una América Latina desnuclearizada. Después de una gira por Europa promocionando la idea del control armamentista y la paz mundial, López Mateos sostuvo un acercamiento con Francia que derivó en la visita del presidente de Gaulle a México. Al final, la política de diversificación mediante la política exterior de alto nivel ayudó a disminuir la dependencia de Estados Unidos. Gustavo Díaz Ordaz inicia su sexenio en 1964 durante el desarrollo estabilizador. Los principales movimientos que marcaron su gestión fueron la huelga de médicos en 1965 y las protestas estudiantiles del 1968 que se trasladaron hasta nuestro país y tuvieron su macabro desenlace en los sucesos del 2 de octubre. La cordialidad mantenida en las últimas 3 décadas con Estados Unidos se sostuvo. Se inició el programa de Maquila en el norte con la finalidad de mantener a los indocumentados en México, pero el programa no satisfació la demanda de trabajo. Díaz Ordaz trató de acercarse a Sudamérica y Centroamérica con el fin de establecer equilibrios en la balanza comercial. La participación de México en sus conflictos internos ayudó a lograr el retiro de tropas y a mejorar la relación con ambos países. A este presidente le correspondió dar culminación al proceso iniciado por López Mateos en el 63 con la firma del Tratado de Tlatelolco en 1968 para prohibir las armas nucleares en América Latina. Richard Nixon fue el último presidente que participó en el periodo de la Guerra Fría en el Tratado Bilateral con México. Las relaciones se hicieron más tensas. Nuestro país no logró avance alguno, por el contrario se percató de la debilidad real que tenía frente a su hegemónico vecino que impuso unilateralmente revisiones en aduanas y lanzó la guerra contra las drogas. A finales de los 70, México se percató de un claro cambio de rumbo no solo en la política interna, sino en las condiciones económicas nacionales y además de muchos factores exteriores que provocarían grandes cambios en la nueva estrategia de desarrollo que se enfrentaría pronto a presiones externas. Comentarios finales. La política exterior fue marcada por la integración suave con los estadounidenses, pues Estados Unidos fue la única opción que México pudo adoptar dada su estratégica ubicación geográfica como vecino del gigante del norte. A pesar de la vecindad y la cooperación libre, México no se subordinó de forma irrestricta a los designios estadounidenses, pero la otra cara de la moneda fue la terrible dependencia en que varias ocasiones permitió excesos de parte de este país. Con referencia al comunismo, la actitud de nuestro país se adaptó mucho a la doctrina Carranza y se defendieron principios que simpatizaban por momentos con los nuestros. Se propuso la lucha contra la desigualdad, el desarrollo económico de los países menos favorecidos y sobre todo se condenó las intervenciones y las dictaduras fomentadas por Estados Unidos. Estados Unidos utilizó la propaganda anticomunista para moldear sus propios fines, ya sea mediante el miedo y la paranoia del autoritarismo soviético, mediante la cacería de brujas, tanto en su país como en otras latitudes del mundo, donde se condenó a quien por asomo establecía cualquier política revolucionaria con sentido social. El problema migratorio dejó amplia experiencia en México, pues sucumbió ante la lógica de no poder satisfacer a su población con los empleos necesarios y la migración se convirtió en una constante en la política exterior, del cual se obtuvieron las remesas que hoy por hoy constituyen uno de los ingresos más importantes junto con el petróleo y el turismo. La situación cubana
desarrolló una evidente interrelación con nuestros pueblos. Cuba no solo mantuvo relaciones sanas con México, sino que a pesar de su avanzada idea de provocar la revolución como alfil soviético en otras latitudes, también comprendió la difícil posición mexicana y evitó utilizar nuestro país para sus acciones. De forma constante, Estados Unidos presionó a la OEA durante todo este periodo, la cual construyó como un instrumento de política exterior contra regímenes disidentes, lo que en no pocas ocasiones intentó convertirse en una fuerza militar. México comenzó una política de equilibrio entre las situaciones estrictamente regionales y los problemas que podrían categorizarse como de relevancia mundial. Una constante de la política exterior fueron las condiciones financieras del país que permitieron una situación de dependencia. Cada presidente del periodo buscó de forma constante y restricta el apoyo de Estados Unidos ahondando en la dependencia, fenómeno que hoy aún determina nuestra política interna y externa.